la transformación de los sustratos mediante enzimas específicas que se encuentran en los tejidos. Por eso muchas veces la medición de la testosterona a nivel plasmático no es tan fidedigna en las mujeres, porque además debemos de tomar en cuenta una cosa: la producción diaria, como ven ustedes ahí, es de 250 microgramos, y esto significa que es una cantidad 20 a 30 veces menor que la producción en los hombres. Algo fundamental que debemos de tener en cuenta: el transporte de esta hormona. El 66% está ligada a la proteína transportadora SHBG, un 33% a la albúmina, y esta unión no es tan importante, o sea, se despega muy rápidamente de la albúmina, y un 1 a 2% va en forma libre. ¿Y qué importancia tiene esto? Y esto yo siempre lo recalco cuando tengo oportunidad de compartir con los colegas, es que nosotros siempre debemos de medir la SHBG, porque la SHBG, independientemente de todo, y que además, déjenme decirles que nos puede decir de antemano si una persona tiene o está con tendencias a tener una resistencia a la insulina, mucho antes que otros marcadores. Bueno, esta SHBG de alguna manera va a hacer que nosotros tengamos una modulación de la testosterona. Es decir, si tenemos una SHBG muy elevada, vamos a tener una porción libre muy pequeña de testosterona. Contrario, si tenemos una SHBG muy baja, que eso sucede, por ejemplo, en los casos de las pacientes que utilizan anticonceptivos orales o de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, la tienen muy baja, muy alta cuando tienen el uso de anticonceptivos orales, y en el caso de pacientes con resistencia a la insulina vamos a tener una SHBG muy baja. Por lo tanto, el monitoreo es fundamental. Antes de iniciar cualquier terapia de reemplazo hormonal, debemos de medir la SHBG, porque esto nos va a dar un panorama muy importante de cómo vamos a utilizar nuestras hormonas. El metabolismo es muy importante de entender, y nosotros tenemos ahí tres situaciones. Una que es la aromatización, porque ya dijimos que es un sustrato para la producción de estradiol. El número 2 es la dehidrotestosterona, que es dada por la 5-alfa reductasa, y como vemos en el apartado 3, otros metabolitos que son muy interesantes. No sé cómo es el marcador, porque es este. Esto es muy interesante porque estos metabolitos, aparentemente en algunos estudios se ha identificado que tienen un efecto sobre receptores beta estrogénicos. Bueno, la aromatización es muy importante. ¿Por qué debemos de tomar en cuenta esto? Porque las pacientes con obesidad o grasa intraabdominal, ese ambiente inflamatorio en la grasa va a predisponer a que nosotros tengamos una mayor aromatización. Y esto es muy importante cuando nosotros vemos la composición corporal de nuestra paciente. Entonces, un aumento de la adiposidad va a hacer que nosotros tengamos una predisposición a un aumento de estrógenos, y muy probablemente vamos a tener una relación progesterona-estrógenos que puede ser adversa, y que debemos de tener mucho cuidado clínicamente siempre de estar valorando en las pacientes. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta esta composición corporal, y en un momento dado, como decía la doctora, limitar la ingesta de alcohol, porque esto favorece también la aromatización. Otro tip interesante es que hay artículos que lo dicen, que nosotros tenemos un arma muy interesante como un inhibidor de la aromatasa, y es la melatonina y la progesterona. Más allá de los inhibidores de la aromatasa, tomar en cuenta esto y buscar esa información, porque es muy interesante cómo funciona en ese sentido.
La 5-alfa reductasa, ustedes saben que es el metabolito de la testosterona y por supuesto que tiene un gran impacto y es una de las cosas que a veces nos preocupa con la utilización de la testosterona, porque si tenemos una gran actividad de la 5-alfa reductasa, lo que vamos a tener es que la paciente puede tener vello o puede tener mayor cantidad de grasitud. Entonces nosotros debemos de tomar en cuenta esta situación. Hay algo interesante y es que en algunos artículos que no son muy definitorios, pero se dice que el síndrome metabólico o inflamación de bajo grado puede predisponer a que nosotros tengamos una mayor actividad de esta enzima 5-alfa reductasa. Siempre tomar en cuenta y sobre todo algo muy importante, tener precaución con la utilización de finasteride y dutasteride, porque esto puede traer como consecuencia efectos secundarios de una disminución del apetito sexual. Tomar en cuenta algo muy importante, la dehidrotestosterona es una hormona que tiene un impacto más importante que la testosterona en los, efectos a nivel androgénico. Entonces, el mecanismo de acción de la testosterona, ya dijimos que nos produce estrógenos, pero nosotros tenemos también un efecto directo sobre receptores de testosterona, que están localizados prácticamente en todos los tejidos. Y hay los AR, que son los específicos, que son nucleares, por decirlo así, pero también tenemos la vía no clásica de la proteína G, que está a nivel de la membrana celular. Y todo depende del número de receptores, de la calidad de los receptores, de la actividad de las otras enzimas, que son la aromatasa, la 5-alfa reductasa. Entonces, si se fijan, realmente es un mecanismo que cada persona va a actuar de diferente forma. Entonces, nosotros debemos entender la particularidad de la acción de las hormonas sobre los receptores. Y entonces, aquí cuando me dijeron, bueno, el tema es hablar sobre la testosterona y los efectos fuera de la menopausia. A mí lo que me interesa saber es qué es lo que hace la testosterona, por qué la tengo que reivindicar, por qué yo puedo utilizar testosterona en mis pacientes femeninas. Bueno, porque tiene efectos a nivel cardiovascular y metabólico, como ven ustedes ahí. Tiene un efecto vasodilatador. ¿Y por qué? Porque tiene un efecto en el endotelio vascular, va a aumentar el óxido nítrico y eso nos va a dar una protección cardiovascular muy importante. Por otro lado, tiene un efecto antiinflamatorio y, como ustedes ven ahí también, mejora la señalización de la insulina con los efectos maravillosos que eso nos puede ofrecer. Y algo muy interesante, si ven ustedes ahí, reduce citoquinas proinflamatorias que, como dijo la doctora, la interleuquina 6 y el TNF-alfa son muy importantes en esta situación de inflamación crónica. En la cuestión de la composición corporal, ustedes saben que tiene un impacto muy importante a nivel muscular, a nivel de hueso y en la distribución grasa, porque va a mejorar el músculo, tiene un efecto anabólico muscular y nosotros sabemos que con el envejecimiento lo que vamos perdiendo es esa capacidad muscular. Entonces es fundamental que tomemos en cuenta esto. Tiene un efecto también en el metabolismo de la grasa, va a aumentar la lipólisis y la relación que hay con los estrógenos, como ya decía, como el factor que nos va a generar estrógenos, el precursor es la testosterona. Y algo muy importante, desde la premenopausia hay una redistribución de la grasa, como ven ustedes ahí en este artículo tan interesante, donde habla que conforme vamos perdiendo estrógenos y progesterona y testosterona, vamos acumulando más grasa intraabdominal.
una grasa que va a ser sumamente inflamatoria. En el sistema inmunológico, y esto es algo que me ha apasionado verdaderamente, porque tiene receptores en todas las células del sistema inmunológico. Y algo curioso es que tiene, digamos, como si fuera una protección sobre enfermedades autoinmunes. Y de hecho, una de las cosas que yo he hecho junto con un reumatólogo que me manda pacientes, curiosamente, bueno, lo acepta porque nosotros sabemos que en una paciente con enfermedades autoinmunes debemos de tener mucho cuidado con la terapia de reemplazo y sobre todo con los estrógenos. Una de las cosas que yo he utilizado, tomando en cuenta este efecto que tiene sobre el sistema inmunológico, porque tiene un efecto favorable sobre las células TREG, que de alguna manera van a modular toda esta situación inmunológica, entonces he utilizado testosterona con un inhibidor de la aromatasa para evitar esa transformación a estrógenos. Por lo tanto, es de llamar la atención este efecto tan benéfico. No se diga en el sistema nervioso central. Puntos específicos que le pueden tomar una foto para no, digamos, no leer todo el cuadro, pero vemos que tiene efectos, como ven ustedes ahí, en la amígdala, en la corteza, en el hipotálamo, en el hipocampo, que es una zona tan importante, y entonces esto nos da como consecuencia que sea un modulador del ánimo, la motivación, la cognición y por supuesto lo que siempre hemos sabido acerca del deseo sexual. Entonces, esto ya se ha hablado en otros foros, en otros congresos. Creo que en el congreso del año pasado se habló bastante sobre este tema, sobre los efectos de la testosterona, pero los efectos son a nivel central, pero también, si se fijan ustedes ahí, tiene una acción periférica y entonces nos resulta muy benéfico la utilización sistémica, pero también a nivel local. Y es una de las cosas que yo utilizo con mis pacientes, hacer una crema en una farmacia de composición donde pongo testosterona, oxitocina, DEA y estriol, por ejemplo, y tiene efectos bastante positivos en las pacientes. ¿Qué es lo que pasa? Que conforme vamos envejeciendo, vamos perdiendo la capacidad de producir testosterona. Y todo esto tiene, de alguna manera, una situación relacionada con los niveles de SHBG. Nosotros sabemos que conforme vamos envejeciendo, la SHBG va aumentando. Y entonces y si hay un hiperestrogenismo, es mucho peor, porque el problema es que la SHBG se ve estimulada por los estrógenos, lo cual va a traer como consecuencia una disminución de la testosterona libre. Y también, bueno, hay otros factores. El hecho de utilizar, por ejemplo, antidepresivos, anticonceptivos, va a traer como consecuencia una disminución en los niveles de testosterona. A nivel de depresión y ansiedad, hay evidencia epidemiológica que tiene un efecto muy importante, porque ya vimos que tiene efectos a nivel del sistema nervioso central y que además hay, digamos, una injerencia sobre la producción de neurotransmisores. Entonces, por supuesto que esto va a tener una repercusión cuando nosotros tenemos una deficiencia, pero también cuando nosotros hacemos una terapia de reemplazo, vamos a tener efectos benéficos. Y la verdad es de que yo lo he visto, de verdad. Yo tengo casi 18 años utilizando con mis pacientes testosterona, 10 años utilizando los implantes en forma de pellet, y entonces yo veo los cambios que hay en la cuestión de depresión y ansiedad, y que son bastante notorios. Migraña, interesante. Hay artículos que hablan sobre esto, y uno de estos es de la doctora Rebecca Glasser, donde se ha visto y que tiene un efecto benéfico, que las pacientes que tienen sobre todo migrañas premenstruales
o las pacientes cuando ya están en menopausia que muestran una cefalea de este tipo, cuando aplicamos la testosterona mejoran muchísimo. Y de hecho, a mí me llama mucho la atención porque las pacientes vienen y me dicen: doctora, ya me empezó otra vez la migraña, creo que ya es tiempo en que me debo de aplicar la testosterona. Obviamente, esto debe de ser sumamente estudiada. La paciente no es que cualquier migraña le vamos a dar testosterona. Hablo de una paciente que tenga una cefalea con una implicación de tipo hormonal. ¿Existe el término hipoandrogenismo? Bueno, pues ya vimos que disminuye con la edad y que hay también otras situaciones en las que la paciente puede presentar una disminución de andrógenos. Y entonces ven ustedes ese cuadro de las causas de baja testosterona. ¿Y no es peligroso administrar testosterona a mujeres? ¿Podría generar virilización? Bueno, aquí es importante lo que yo decía, tenemos que utilizar dosis que sean fisiológicas. Yo estoy en contra de las dosis que son suprafisiológicas, porque creo que aparte de que debemos de medir la SHBG, que debemos de ver las condiciones de la paciente, es importante siempre tomar en cuenta que no debemos de salirnos de los parámetros de la fisiología. Hay algunas indicaciones. Este cuadro que saqué en una herramienta de inteligencia artificial que se llama Elicit, que hace búsquedas sistemáticas de artículos. Ustedes ven ahí cuáles son algunas de las utilizaciones de la testosterona que llaman la atención. Por supuesto, el deseo sexual hipoactivo, hay mucha literatura sobre eso, pero también la mejoría en la masa muscular, el estado de ánimo, el síndrome de fatiga crónica, migraña en personas transmasculinas, depresión postparto. Yo he utilizado un pellet de testosterona en pacientes que presentan este trastorno y la verdad es de que es muy interesante los efectos. Las vías de administración importan y por supuesto hay la aplicación transdermal, la aplicación intramuscular, que no es mi favorita, y por supuesto los comprimidos. Lo siento mucho. Lo que pasa aquí, no entraré en detalles, pero bueno, sí es importante recalcar que quizá una de las vías de administración de mis preferidas es los comprimidos, porque me dan un nivel de mantenimiento de la testosterona, digamos, como bastante homogénea, ¿no? ¿Y cuál es el futuro de la testosterona en las mujeres? Esperamos, y yo creo que la investigación debe de seguir, que debe de seguirse buscando las presentaciones de bajo riesgo y que se entienda mejor el tema de la dosis riesgo y que el enfoque debe de ser individualizado. Y por supuesto, sabemos que las guías clínicas respaldan el uso de testosterona solamente en este caso del trastorno del deseo sexual hipoactivo, pero la evidencia va más allá de las regulaciones. Esto es un posicionamiento muy personal. Creo que las mujeres con hipoandrogenismo existen y que se pueden beneficiar del tratamiento, que los riesgos están en la dosificación inadecuada, en no individualizar, en no determinar qué es lo que requiere mi paciente, y entonces es muy importante el criterio. Y bueno, muchas gracias.